Bueno, este es un tutorial, un recorderis acerca de la norma ISA 101 y cómo ha creado estándares para el desarrollo y diseño de interfaces HMI. Esta presentación es sacada del grupo Mustang, del Wood Group Mustang, que es una empresa dedicada a la parte de automatización de procesos, petróleo, soluciones ecológicas. Eh, es de la información que más se puede encontrar en internet acerca de la ISA SP101. Entonces, dentro de esta presentación vamos a hablar acerca de los estándares industriales, en qué etapa se encuentra la ISA SP101, el ciclo de vida de cómo lo conforman ciertos procesos. En esta presentación se va a hablar acerca de los factores humanos y los problemas en los que se pueden encontrar, el desarrollo de interfaces en cuanto a las pantallas, la interacción con el usuario, el entrenamiento y eso. Bueno, entonces como les había mencionado, esto es acerca del grupo Mustang. Uno de los sería de los jefes en cuanto a la parte de desarrollo de interfaces, es una de las personas que se encuentra desarrollando la normativa ISA SP101. Entonces hay que tener en cuenta que la ISA SP101 se encuentra en un draft, en un borrador, aún no está desarrollada por completo, no está a la venta. Se ha buscado incluso en la página de la ISA, pero no está aún a la venta. Para que una norma se la pueda publicar debe ser estudiada y desarrollada por muchos años, así que aún falta. Entonces esta norma lo que ha hecho es basarse en ciertos estándares como los que se encuentran aquí, que son estándares de diseño, estándares de pantallas, estándares que están enfocados hacia el usuario, acerca del desarrollo de escadas incluso, y de factores humanos en cuanto a la parte del uso de las interfaces. Entonces, como podemos observar en esta presentación, el comité de la ISA está liderado por el Dr. Maurice Wilkins de Yokogawa, que es otra empresa dedicada a la parte de automática. Son, como podemos ver, son 10 drafts que se encuentran haciendo, y cada uno de ellos están ciertas personas encargadas que son miembros de la ISA e incluso de la mesa, que también, como podemos observar, es otra institución, que es el Manufacturing Enterprise Solution Association, y que en este caso también está ayudando al desarrollo de esto. Como siguiente, nos habla acerca de en qué estado se encuentra el estándar de la ISA, ¿no? Entonces, como les había dicho, aún está en un draft, un borrador. O sea, no está totalmente desarrollada, aún se encuentran haciéndose cambios en esta normativa. Ahora, el propósito de la ISA, el propósito de este estándar, ¿no?, es dar los lineamientos para un mejor desarrollo de los HMIs y los procesos automáticos, dentro de los procesos automáticos. Entonces, esto nos provee una guía de diseño para que nosotros podamos ir desarrollando acorde a algo. Si bien es cierto, hay ciertos libros, ciertas normativas en cuanto al color, en cuanto a ciertos mímicos que se pueden utilizar en un HMI, más no como debería ser desarrollada como tal. Entonces, ¿por qué del desarrollo de una normativa, ¿no? Entonces, lo que va a mejorar para nosotros es la calidad, va a mejorar la seguridad, la producción y el reconocimiento de toda la información que nosotros necesitamos brindarle al usuario. Entonces, este tipo de estándar es necesario para que
si bien es cierto, se tenga una mejor adquisición de datos, se los pueda presentar al usuario de una manera correcta. Ahora, nosotros necesitamos que, ¿para quién va desarrollado esta norma? ¿No es cierto? Entonces hay tres tipos. Al usuario, claro que sí, porque debe conocer qué es lo que se le está brindando, ¿no? Entonces él es el responsable de la seguridad y la productividad de una operación o de los equipos. También para los diseñadores, los ingenieros y las personas que integran todo esto es necesario que ellos conozcan cómo desarrollar este tipo de aplicaciones. Hacia los vendedores también, porque por ejemplo si es que InTouch desea vender bajo una normativa, sus productos deberían mencionar que existe esta norma y que se la puede desarrollar en sus productos. Como tal, los beneficios de un estándar son la consistencia en la ejecución. Esto quiere decir que va a ser escalable y fácil de utilizar en nuevas aplicaciones que nosotros podamos desarrollar sin perder el tiempo en volver a crear un diseño, más bien solo tomando ciertas características que ya se las desarrolló antes. Menos tiempo para el entrenamiento de los usuarios o los operarios, el error va a disminuir y por lo tanto, bueno, también dice que se puede ahorrar tiempo y dinero. El problema de ¿por qué nos concierne preocuparnos de los HMI? Como pueden observar, han existido catástrofes debido a que un HMI no ha sido desarrollado correctamente en cuanto al color, alarmas de sonido, y por ende pueden llegar a malograr una empresa, por ejemplo en la extracción de petróleo, ese tipo de cosas. Aquí les presenta ciertos problemas que hubieron en Estados Unidos, y lo pueden googlear esto, van a enterarse. Ahora, para definir nosotros un HMI, nosotros tenemos que tener ciertas cosas básicas para nosotros decir, bueno, vamos a empezar con esto. Entonces, nosotros debemos definir que vamos a tener una consola, una estación. El pointing device es nuestro mouse, un keyboard, los displays, y aquí viene la parte de los pop-ups, que son las ventanas emergentes, los símbolos gráficos y los elementos gráficos que vamos a utilizar. Entonces, un HMI está basado de todo esto. Entonces es necesario entender que nosotros para un diseño debemos empezar esquematizando con lo que vamos a trabajar para no tener problemas posteriores. Por ejemplo, en este caso, para la estación dice que tiene un CPU y un screen, un touch screen. Entonces es necesario tener en cuenta esto. Si por ejemplo ya dice que vamos a utilizar pop-ups, hay que usarlo y utilizarlo. Ahora, la ISA SP101 está caracterizada porque ha creado varios documentos para poder desarrollar. Entonces, nosotros para poder llegar a la implementación de esto necesitamos basarnos en tres documentos que son requeridos. Primero, la filosofía de diseño, el estilo de guía y las herramientas con las que se van a utilizar. El diseño de la documentación y el entrenamiento lo veremos después, pero estos tres son los principales con los que se va a desarrollar la ISA SP101. Cada uno de ellos depende del otro, así que es muy importante. Allá. Miren, aquí. Por ejemplo, dice que nosotros primerito debemos estandarizar el sistema. Como les había mencionado, aquí tenemos los tres documentos. La filosofía, la estilo de guía, la guía de estilo y las herramientas. Con estos documentos nosotros podemos llegar al diseño. Entonces en el diseño veremos el diseño de la consola, el diseño del sistema HMI y a quién está destinado, el diseño de las pantallas, etc.
Y en la implementación obviamente ya utilizaremos el software que hemos destinado, ¿no? Ahora, el ciclo de vida es justamente lo que les había mencionado aquí. El ciclo de vida está hecho para que nosotros podamos hacer una revisión de lo que ya tenemos. Por ejemplo, si ya tenemos la estandarización del sistema en la parte de la filosofía, luego a la guía de estilo, luego a la parte de las herramientas, procedemos a una implementación y es un ciclo que se va cerrando. Entonces, nunca se deja de rectificar errores en cuanto a la parte de desarrollo de un SCADA, un HMI, porque siempre va a haber algo nuevo y tiene que ser escalable, obviamente. Entonces, como les había dicho, estos son los documentos claves para nosotros desarrollar en cuanto a la ISSP 101. Estos 3 documentos tienen que estar muy bien hechos y acordarse muy bien, que son la filosofía del HMI, la guía de estilo del HMI y las herramientas del HMI, los toolkits. Ya, ahora, ¿qué es la filosofía? Entonces, nosotros dentro de la filosofía debemos centrarnos en el usuario. Eso es muy importante. Donde nosotros vamos a conocer los factores humanos que rodean al mismo. En cuanto a la parte psicológica, física que va a ser. Entonces los usuarios, las funciones, los requerimientos para los modos de operación que nosotros tendremos en nuestro HMI o para nuestra planta o lo que va a soportar nuestro HMI. Entonces el estándar de estos diseños nos obliga a tener prácticas de trabajo para el desarrollo y mantenimiento del mismo. Esto también tiene que estar documentado. Ok, bueno, aquí hay que entender que vamos a tener varios modos de operación. Siempre va a haber mínimo 2 en automático y manual. Y si se lo puede hacer en semiautomático. Y dentro de estos modos va a haber ciertas características. Lo primero como se debe desarrollar es que haya una óptima condición y a partir de aquí ir preguntándonos ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si es que se dañó? ¿Qué pasa si es que no funciona el teclado? ¿Qué pasa si es que la persona con la que está utilizando no capta el color azul, por ejemplo? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, ahora me voy a la parte de la guía de estilo. ¿Qué es la guía de estilo? La guía de estilo es un documento en el que nosotros debemos tener en cuenta los diseños principales para las pantallas y su implementación de los estándares. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que esto va de la mano con la filosofía del HMI, ya que si bien es cierto en la filosofía se describió la parte de factores físicos, psicológicos, hay que tenerlo en cuenta la parte de, por ejemplo, aquí en la guía de estilo, en la parte de los colores, que va a ser muy importante. Y en cuanto a las pantallas también que se va a utilizar, las plantillas más que nada que vamos a tener aquí. Y obviamente en el toolkit lo que se hace, hay que tener en cuenta que aquí en la guía de estilo es indiferente a la herramienta de desarrollo que ustedes vayan a utilizar, sea InTouch, sea TIA Portal, o sea, es indiferente. Se vayan a hacer en la View, lo que sea. Esto es unas plantillas, no está hablando directamente del software. Aquí sí, en el HMI Toolkit lo que hacemos es describir la herramienta con la que vamos a utilizar y ciertas características más importantes de las que posee. Ahora, muy bien, aquí como les había dicho, entonces este cuadro resume lo que es la estandarización del sistema. Como les había mencionado, la filosofía es la que nos provee las guías principales y conceptuales para el HMI, para el diseño del HMI. Y aquí, igual, es independiente de la plataforma. No se metan a hablar de algún tipo de software en esta parte, ni en la guía de estilo.
Entonces, como aquí nos dice, como entradas que tienen, la experiencia del usuario, entonces la conceptualización del usuario y las funciones requeridas por el mismo, mejores prácticas de diseño, estándares, factores humanos, y de salida tenemos entonces el documento. Para la entrada de la guía de estilo, entonces tenemos la filosofía del HMI, la expertise en la plataforma y más bien aquí sería la parte de las plantillas, de crear con qué colores vamos a utilizar, este tipo de cosas. Entonces tenemos como salida. Entonces para de los toolkits obviamente necesitamos la guía de estilo y aquí sí debemos conocer acerca de la plataforma y hablar estrictamente de la plataforma con la que vamos a utilizar, con la que vamos a desarrollar. Ya, entonces estos son los pasos para el diseño. Debemos diseñar primero, ya luego de tener los 3 documentos podemos pasar al diseño, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es el diseño de la consola. Aquí hablaremos del hardware y el software que van a ser usados, el diseño del sistema, las herramientas, cómo va a estar la parte de la red, si utilizan LAN, Wi-Fi, lo que sea. Para los usuarios acerca de las funciones y los requerimientos y las tareas que van a hacer y qué es lo que va a mostrar la pantalla, ¿no? Esto es justamente lo que les había explicado. Ya. Entonces aquí en la parte del diseño tiene varios objetivos y asimismo tiene entradas y salidas. Por ejemplo, en la parte acerca del usuario, las tareas y funciones y requerimientos que necesita, dice que debemos identificar los requerimientos primarios y secundarios que va a poseer nuestro HMI. Y como entrada vamos a tener la filosofía, el estilo guía, el diseño de la consola, las tareas y funciones del HMI. De la misma manera lo tenemos igual para el diseño de la consola, para el diseño del sistema HMI y para el display. Para la parte de implementación, ok, una vez ya tenemos hecho nuestro diseño, nos adentramos a la parte del software, ok. Construir nuestros displays o pantallas, sí, ahora sí podemos hacerlo. Una vez que ya tenemos la plantilla definida, colores, problemas de visión, problemas de usuario, qué es lo que va a hacer, las tareas de nuestro HMI, podemos empezar a armarla. La consola, claro, aquí tenemos que hablar o sea, ya podemos decir vamos a utilizar este CPU, esta pantalla, este tipo de cosas. Las pruebas, obviamente, el entrenamiento hacia los usuarios y la calificación de los mismos, ¿no? Para la parte de la operatividad hay que hacerlo en vivo, ¿no? O sea, con las plantas, con lo que se tiene. Y en este caso siempre se presentan errores. Por ende, hay en la parte del ciclo de vida, si pudieron observar, tiene líneas que van y vienen. Entonces siempre hay una retroinformación para que se pueda modificar ciertas características. Ya. Ok, entonces ahora el proceso, como les había dicho, es continuo. Entonces aquí les voy a hablar acerca de ciertos factores dentro de los estándares que requieren ser vistos, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede ver en el estándar? Como les había mencionado, los factores humanos y ergonómicos deben ser centrados hacia el usuario. Si yo voy a hacer que mi usuario sea un operador que desconoce todo, entonces debo centrarme en que él no sabe nada acerca. Si yo sé que mi usuario va a ser una persona preparada, entonces debo hacerlo de una manera detallada. O sea, cada usuario es distinto. Bueno, dentro de los factores humanos en la ingeniería, estos hay que tenerlo muy en cuenta, por ejemplo, para la parte de la filosofía, ya que aquí nosotros podemos mencionar principios generales, como que fuera alguna persona discapacitada, alguna persona que no percibe ciertos colores, los límites de cognitividad de cada usuario, como se había mencionado,
los límites sensoriales que él posee en el caso de los colores, de los toques, de la parte psicológica en la que él se encuentra. Y eso. Una de las características más importantes dentro del desarrollo de un HMI es que debe ser intuitivo para el usuario. No se puede hacer un HMI que tenga demasiada información dentro de la misma y que sea difícil de navegar, porque una de las características es que puede presentar errores, alarmas, mensajes de confirmación y que pueda ser efectivo para la navegación del mismo. Entonces, dentro de las tareas también debe ser mencionada esta parte, ¿no? Ya, la información, por ejemplo. La información debe ser presentada en un formato correcto, apropiado. Por ejemplo, si vamos a describir datos numéricos, no los vamos a poner en letras. Este tipo de información sería incorrectísima porque el usuario lo que necesita es procesar el dato de una manera más rápida, muy rápida. Entonces, los ítems que vamos a mostrar deben ser de colores claros, con alto contraste. Entonces hay varias situaciones que pueden haber con algún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, nos dice que la relación entre el operador y el entender acerca de la planta, de la condición actual de la planta, tiene que estar dada en cualquier momento. O sea, lo que ustedes muestren en el HMI debe ser claro, conciso y de fácil entendimiento para el usuario. No pueden mostrar cosas que no sean de sobrecarga visual para el mismo. Bueno, este es un enlazo cerrado, una planta. Bueno, aquí dentro de los factores para un mejor performance, un mejor desarrollo del uso del HMI está la experiencia del operador, un buen entrenamiento, que no tenga tanta fatiga. Se dice que si es que se utiliza 1 hora la computadora, se debe descansar 5 minutos. No se debe ser redundante acerca de codificando entonces en la parte de los colores, la localización. No, más bien debe ser redundante donde se colocan en cada pantalla. Por ejemplo, si yo en una pantalla tengo el menú a la izquierda, en la siguiente debo tenerlo igual. Este tipo de cosas. La efectividad de las alarmas, la detección de mecanismos, acerca de la consola, las estaciones y el screen layout, que sería las plantillas de diseño, deben ser similares. Ya, bueno, esto no. Ya, aquí, por ejemplo, nos dice que debemos tener ciertas consideraciones en cuanto a la parte visual. Primero en el ambiente, la luminosidad acerca del cuarto donde se va a trabajar. En el caso debería ser algo conciso en cuanto al brillo de la pantalla y en cuanto al lugar donde se esté trabajando. Eso es muy importante. El color con el que se va a hacer cierta implementación dentro del HMI. Y eso es, por ejemplo, aquí nos habla acerca de las palabras con qué color deberían ir. Bueno, no acerca de qué color en sí, no, pero ciertas características. Por ejemplo, una de las más importantes es que tiene que ser de alto contraste con el fondo de pantalla. Por ejemplo, la parte de que hay personas que no pueden observar ciertos colores. En este caso, hay ciertos problemas. Por ejemplo, tenemos la protanopia, que es el problema no distinguir ciertos colores. En cuanto al verde, por ejemplo, lo ven de otro color. La deuteranopia igual. O sea, son problemas característicos. Si ustedes van a centrarlo de esta manera, entonces deberían ver ciertas características de problemas visuales que tendría el usuario. Igual, aquí. Hay ciertas normas que nos presentan la activación y desactivación
de los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice cerrado, abierto de un color. La más característica es que la tengamos de verde cuando está en uso, ¿no? Entonces aquí nos dice ciertos colores dependiendo si es que tuvieran algún tipo de problema visual, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cuanto a los labels o etiquetas que podamos mostrar, por ejemplo, en la protanopia no va a poder ver ciertos colores, deuteranopia igual no va a poder ver ciertos colores, o necesitan que se utilicen estos colores para que ellos puedan distinguir. Hay ciertos problemas, por ejemplo, algunos no puedo ver el color azul, no puedo ver el color amarillo, no puedo ver el color rojo. Ese es el principio de estos problemas en cuanto a los labels o a los labels en las alarmas. Miren, este es otro ejemplo. Y no necesariamente tiene que ser todo gris, ¿no? Como podemos ver, yo les había mencionado que tiene que haber alto contraste en un HMI. Entonces, si bien es cierto que el gris es un color tenue y no causa un efecto visual cansado para el usuario, hay que tenerle cierto cuidado. En cuanto a hay que definir que las pantallas y los tipos de pantallas y los estilos deben ser designados por una plantilla que la habíamos creado nosotros en la guía de estilo. Entonces hay que tener en cuenta que debe referirse a esta información que ya hemos diseñado anteriormente. Entonces nosotros en los estilos de las pantallas podemos ver que hay listas de estilos, procesos de estilos, hay estilos para gráficos, para secuencias, para procesos, para alarmas, para localizar grupos. Hay que nosotros definir estos estilos y estandarizarlos. Si ya vamos a utilizar estos estilos, por ejemplo, un estilo de una lista en una pantalla, debe estar el mismo estilo para otra pantalla. No hay que generar conflictos entre esto. Por ejemplo, este es parecido a un Pen ID. Bueno, en sí, miren, por ejemplo, aquí podemos tener en cuenta que en este caso es para el wastewater, es como de las alcantarillas. Entonces, este es un color favorito porque primero tiene contraste, alto contraste. Y como se puede observar, el flujo del agua está de color celeste. Entonces, para el usuario es algo muy fácil de entender que aquí hay agua, aquí hay bombas, aquí hay válvulas y no hay un problema en cuanto a esto. Entonces aquí Mesa nos pone que es algo de lo favorito para el operador. Entonces nosotros, pero ¿por qué es favorito para? Porque está centrado para un usuario que está en ese tipo de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Yo creo que en la parte más primordial en cuanto al uso de la ISA SP101 es el haber hecho los 3 primeros documentos de la filosofía, la guía de estilo y los toolkits de una manera correcta, porque luego al pasar a la parte de diseño nosotros podemos tener en cuenta ya estos documentos y caracterizarlos de una manera correcta para luego la implementación. Entonces, eso sería todo. Mucha información no hay acerca de la ISSP101. Hay ciertos documentos similares a este que se puede encontrar. Hay ciertos libros como el Handbook de High Performance también. Entonces, eso es con lo que se puede trabajar. Lo demás solo es información acerca de procesos que ya se han hecho. Bueno, en cuanto a la parte de la navegación, eso también tiene que estar en la parte de la guía de estilo. Tiene que ser en cuanto a la secuencia de la navegación, los niveles de navegación, todo esto. Eso es todo. Muchas gracias.